mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Un cordial saludo en este sexto domingo de Pascua. Bienvenidos a nuestro canal Tabga Biblia y Pastoral. En el día de hoy vamos a reflexionar un poco, hacer un estudio sobre el Salmo 66, que en nuestras Biblias vamos a encontrar Salmo 67 entre paréntesis 66. Ese entre paréntesis 66 tiene que ver con el uso que se le da dentro de la liturgia, pero normalmente vamos a encontrar en nuestras Biblias el Salmo 67 y entre paréntesis Salmo 66. En algunos días voy también a realizar un video explicando un poquito el por qué, ¿sí? En nuestras Biblias católicas vamos a encontrar un salmo por fuera del paréntesis y un salmo dentro del paréntesis, ¿sí? Para poder tener un poco más de conocimiento en todo lo que tiene que ver con los textos, sobre todo en los salmos. Muy bien, por lo tanto, en este momento los invito a escuchar el salmo. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, que nos muestre su rostro radiante. Conozca así la tierra su proceder y todas las naciones su salvación. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Que se alegren y exulten las naciones, pues juzgas al mundo con justicia. Con equidad juzgas a los pueblos, gobiernas las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su cosecha. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos, hemos escuchado este salmo tan maravilloso, el Salmo 66, que hace parte de nuestra liturgia el día de hoy, pero que en nuestras Biblias lo vamos a encontrar como Salmo 67 y entre paréntesis Salmo 66. Para poder abordar este salmo, lo primero que tenemos que hacer es identificar el género de este salmo. Hay muchos géneros, muchos tipos de salmo dentro de nuestras sagradas escrituras, y este género, este salmo va a estar enmarcado en una bendición en forma de petición, ¿sí? Y nos vamos dando cuenta desde ese versículo número 2, ¿cierto? Es como una epíclesis, ese Dios nos bendice, Dios tenga piedad y nos bendiga. Es como lo que vivimos en nuestra liturgia, una epíclesis, el Dios que se hace presente, el Dios que está con nosotros. Y es una bendición eficaz. ¿Por qué es una bendición eficaz? Porque este salmo está enmarcado o tiene un carácter ritual, tiene un carácter litúrgico, ¿cierto? Y por tener un carácter litúrgico quiere decir que esa bendición tiene asegurada su efecto. Por lo tanto, dentro de esa celebración, dentro de esa liturgia donde este salmo se canta, donde se celebra, ¿sí? Se está afirmando que esa bendición será una realidad, ¿sí? Eso que se pide, el pueblo tiene la certeza que lo va a recibir. Este salmo es un salmo de petición en forma de bendición, en forma de petición, y va a estar enmarcado, como les decía ahorita, en una realidad dentro de la liturgia del pueblo de Israel. La antífona 4 y la antífona 6, que nos dicen que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Esa antífona 4, y luego se va a repetir en el 6, le da el carácter litúrgico, ¿sí? Le da el carácter litúrgico allí. Por lo tanto, eso hace parte de la composición del salmo. Parece que el salmo también parte de una bellísima bendición, una fórmula de bendición que vamos a encontrar en el libro de Números, en el capítulo 6, versículos del 24 al 26, donde nos dice el autor: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti. El Señor te muestre su rostro y te conceda paz. Pareciera que esta fórmula de bendición es pionera en muchas otras fórmulas de bendición que vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento.
Y esta fórmula de bendición va a tener una palabra hebrea que es la palabra shalom. Shalom, que significa paz y prosperidad, ¿sí? La paz y la prosperidad. Quiere decir que a veces nosotros nos encerramos solamente en nuestras oraciones pidiéndole a Dios prosperidad, pidiéndole a Dios que nos ayude en esto y en lo otro, pero se nos olvida pedir la paz. Esta fórmula hebrea sobre la bendición, donde utiliza este término shalom, nos invita también a nosotros a clamar la paz que solamente podemos encontrar en el Señor. Solamente una vida, un ser humano, un creyente que puede estar en medio de la tribulación, lleno de la paz del Señor, podrá reconocer también que el Señor está allí con él. Esa es la gran bendición también. Llenarnos de la paz del Señor, y solo a través de esa paz vamos a lograr pensar bien, vamos a lograr discernir bien y vamos a tomar muy buenas decisiones para recibir esa prosperidad o esa vida próspera en el Señor. Bien, muy bien. Ahora es importante tener en cuenta 3 claves de lectura para lograr comprender, entender un poco el Salmo y obviamente orar con el Salmo. El primer elemento que debemos tener en cuenta es descubrir quién ora, quién está detrás de ese salmo, quién está detrás de esa oración. Lo segundo, ¿qué provoca la oración en este salmista, en este orante? ¿Qué suscita la oración? ¿Por qué está orando? Y lo tercero es mirar cómo lo hace, cómo ora, cuál es el itinerario que nos propone el orante, este salmista, para poder orar. Bien, el primero que vamos a abordar, ¿quién ora? Pues viendo un poco el contexto litúrgico, ¿cierto? La composición litúrgica que veíamos un poco entre esos 2 estribillos que vamos a encontrar en el versículo 4 y versículo 6, nos damos cuenta que posiblemente es un sacerdote, ¿cierto? Es un sacerdote. Es un sacerdote, si suponemos que es un sacerdote, lo hace, ¿sí? Lo pronuncia en nombre de la comunidad, pero él también se incluye allí, ¿cierto? En algunas palabras donde tiene que ver con él, nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, nos dice, nos bendiga, nos muestre su rostro. Es un orante, es un sacerdote que no solamente va a hablar a favor de la comunidad o representa a la comunidad, sino que él también se siente parte de la comunidad, parte del pueblo, se siente también necesitado y por eso es partícipe de esa petición. Esa petición no es solamente para el pueblo, sino también para él. Pero también podríamos decir que no es una petición particular, no es una petición personal, es una petición que va a abarcar a todo el pueblo, a todos los demás. No solamente el mismo pueblo de Israel, sino que también vamos a entender aquí la universalidad de este salmo, ¿cierto? Que de pronto va a sobrepasar la oración esa de bendición que veíamos un poquito en número 6, ¿cierto? En número 6 del 24 al 26, esa oración que pareciera que es solamente para el pueblo de Israel. Pues aquí este sacerdote, este orante, no solamente está clamando, pidiendo esa bendición para el pueblo de Israel, sino que ahora la pide para todas las personas, para todo el mundo, para todas las naciones, ¿cierto? Entonces es la oración que no tiene límites, que no tiene frontera. El sacerdote que ora por toda la humanidad, pero coloca al pueblo a orar también por toda la humanidad. 2. ¿Qué provoca la oración? Este es un salmo que posiblemente se dio, ¿cierto? Después del exilio, se compone después del exilio, nace después del exilio. Recordemos que el exilio es uno de los momentos históricos más fuertes del pueblo de Israel, donde los babilonios llegan, les destruyen el templo y se los llevan desterrados hacia las diferentes ciudades que estaban en el imperio de Babilonia. Y ellos se apoderaron de esa tierra y lo sacaron, ¿cierto? Después de tenerlo todo, ahora ya no tienen nada. Después de ser ciudadanos de primera categoría en Israel, en Jerusalén, ahora están
allá en una nación extranjera como ciudadanos de segunda categoría. Han vivido la opresión, vivieron el sufrimiento, vivieron el dolor. Y ahora este salmo, sobre todo en el versículo 5, que será la clave allí de interpretación, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que el salmista, este sacerdote, invita, nos dice que se alegren, que se gocen, ¿cierto? Y reconozcan las naciones, ¿cierto? Alaben las naciones, reconozcan las naciones, pues juzgas al mundo con justicias, con equidad juzgas a los pueblos, gobierna las naciones de la tierra. ¿Sí? Este salmista está invitando a la alegría, al gozo. ¿Cuál gozo y cuál alegría? Hombre, el gozo y la alegría de que esta nación, de que este imperio de los babilonios ya no está. Es el gozo de aquel que nos destruyó, el gozo de aquel que nos dañó, el gozo de aquel que le está haciendo daño, hoy ha caído. La maldad ya ha caído. Ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. Ya hemos pasado de la oscuridad y ahora vemos ese resplandor de Dios, vemos esa luz del Señor, y por eso debe haber júbilo, debe haber gozo, el gozo de esa justicia de Dios, porque ya no existen, y si ya ellos no existen, ahora hay gozo, hay alegría, hay bienestar. ¿Sí? El dolor ya no está, el dolor se ha ido, el sufrimiento ha terminado. Dios ha hecho justicia en favor de los oprimidos. Pero no solamente va a hacer justicia o ha hecho justicia con el pueblo de Israel, sino que de ahora en adelante Dios, eso dice el salmista, ¿cierto? Va a juzgar a todas las naciones, todos aquellos que vivan la opresión, todo, porque no solamente se liberó el pueblo de Israel de esa opresión que de los babilonios, no, se liberaron muchos otros pueblos, pues todos aquellos que estén viviendo el sufrimiento, la agonía, la frustración, el Señor hará justicia, por lo tanto alégrense, se van a gozar. Pero también hay un elemento aquí muy importante, y es que aunque hay gobernantes, aunque hay reyes, Dios es el soberano, Dios está por encima de todo. Él es el que gobierna todas las naciones, ¿sí? Por lo tanto, ese orante, lo que está provocando esa oración en él es que él es testigo junto con el pueblo del acontecer salvífico de Dios, y por eso abre esa puerta y penetra en la intimidad de Dios, y allí descubre que Dios es su bendición. Eso es lo que está descubriendo el orante al ver ese acontecimiento salvífico del Señor, ¿cierto? Y por eso es lo que pide insistentemente el salmista: una bendición que los abarque por entero y alcance también para todas las naciones, que eso va a ser un poco el eco que vamos a encontrar en Génesis 12, capítulo del 1 al 4, cuando Dios le dice a Abraham: por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Por eso, ¿qué provoca esa oración? Ese gozo de que ya no hay sufrimiento, ya no hay opresión. Aquellos que le hacen mal a la humanidad, más que pueblo, sino la maldad en la humanidad, aquellos que quieren destruir a los demás, ya no están. Ha llegado el momento de tranquilidad, de paz, de gozo, de fiesta, de celebrar. También podemos encontrar un punto muy importante en este punto 2, ¿cierto? En esta segunda clave. Es que las naciones se van a gozar, ¿cierto? Aceptarán a Dios no por fuerza, no por miedo. Esta aceptación de Dios será con gozo, ¿sí? O sea, no será algo impuesto, sino que ellos van a aceptar a Dios llenos de gozo, llenos de paz, llenos de tranquilidad. Van a reconocer la grandeza de Dios y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que a Dios no se accede por miedo. Usted y yo no accedemos a Dios por miedo al infierno, por miedo al castigo, por miedo a la enfermedad. Accedemos a Dios por amor, para sentirnos amados por Él, porque nos sentimos amados por Él, y porque también nuestra respuesta es
amándolo a Él y amando a los. Y vamos a estar muy atentos en esta tercera clave de lectura, y es cómo ora el salmista. ¿Cuál es el itinerario que nos propone de oración? Y lo primero que nos debemos dar cuenta es cómo este salmo está lleno o está en un ambiente de gozo, se respira alegría de principio a fin. Pero ojo con esto, no es la alegría porque yo conseguí las cosas o porque las cosas se dieron bien. No, es la alegría de que el Señor está con nosotros. Es la alegría que solo viene de Dios. Es la alegría por haberse encontrado con Dios. Es la alegría de este sacerdote, de este orante junto con su pueblo, de ver cara a cara a Dios, de que Dios lo ha acompañado, que los acompañó en el sufrimiento, en la frustración, en la pérdida, pues también el Dios que los acompaña ahora en el gozo, en el recoger, ahora que las cosas están saliendo bien. Ese sí soy fiel en lo poco, que es también importante por parte del salmista y del pueblo. Aquellos que se mantuvieron fieles al Señor en medio del sufrimiento, contemplándolo a Él, ¿sí? Que fueron capaces también de contemplar el rostro de Dios en medio del dolor, ahora también gozan, y será fruto también de esa fidelidad que tuvieron con el Señor. Gozan de la fidelidad del Señor. Es ese gozo de que todo ha cesado, pero sobre todo el gozo del que el Señor siempre ha estado con ellos. Bien, entonces vamos a estar atentos a este itinerario que nos presenta el salmista. Lo primero que hace el salmista, tanto en el capítulo, versículo 2 y 3, es una petición de bendición sobre las naciones. Pide bendición por todos. Pero hay un elemento clave aquí, es que Dios tenga piedad y nos bendiga. ¿Qué quiere decir eso? Esa bendición no es porque yo me la merezca, no es porque los pueblos se lo merecen. Es una bendición que solamente viene de Dios, que Dios nos las da por su infinita misericordia, ¿cierto? Ese es el bendecir, quiere decir el Dios del bien hacer. ¿Qué quiere decir el Dios del bien hacer? Porque es el Dios que diciendo hace. Y esto es lo que ha experimentado el pueblo de Israel, ¿cierto? Dios le prometió la bendición y lo ha cumplido. Eso es lo primero que vamos encontrando, la petición de bendición sobre las naciones. Es la el primer paso que nos muestra el Salmo, ¿cierto? Y que nos invita hoy a orar por todos aquellos que necesitan del Señor, por todos aquellos que necesitan conversión. No solamente es orar por mi familia, es orar por las familias vecinas, es orar por mis demás familiares que están lejos, orar por mis hermanos de comunidad, orar por mis jefes, por donde yo trabajo, orar por mi sociedad, orar por aquellos que hoy nos están gobernando, que tanto necesitan de esa oración del Señor. Señor, ten piedad de ellos, Señor, y bendícenos a todos, ¿cierto? Bendice nuestra nación, bendice nuestra ciudad. Bien, y vemos también en el versículo 2, allí vemos que también el salmista pide que nos muestre su rostro radiante. Y quiere decir que esta bendición se va a dar a través de la mirada de Dios, a través de ver a Dios, de dejarnos ver por Dios, a través de que Dios nos reconoce. Por eso el salmista va a buscar de manera apasionada el rostro de Dios para inundarse de su gozo. Es el gozo del que el Señor está conmigo. No es la bendición porque todo ha salido bien, es la bendición que tengo a mi Dios y que lo puedo ver cara a cara y que me puedo relacionar con Él. Cuando el pueblo se siente reconocido por Dios, cuando el pueblo se siente mirado por Dios, es un pueblo que se siente amado, respaldado. Pero cuando el pueblo se aleja de la mirada de Dios, cuando el pueblo rechaza el rostro de Dios, cuando el pueblo se oculta o se pierde el rostro de Dios, vive una tragedia. Y es eso lo que nos invita ahí todavía en ese primer momento. Clamar la bendición de Dios, pero siempre buscar, dejarnos encontrar por el rostro de Dios. Colocar nuestra mirada en Él, fijarnos solo en Él, ¿sí? Porque a veces colocamos nuestra mirada en las dificultades, en los problemas, en lo que me dijeron, en la frustración, en la tristeza, en el dolor, y allí comienza nuestra tragedia. Vamos a vivir muchas adversidades,
pero ¿dónde estoy colocando mi mirada? ¿La coloco en el Señor o la coloco en eso que me pasó? Si la coloco solo en aquello que me pasó, viviré allí, inmerso en la tragedia, inmerso en el dolor, y no lo voy a superar. Pero cuando aún en medio de la adversidad, como lo vivió el pueblo de Israel en el exilio, pudo colocar su mirada en el rostro del Señor, aún en medio de su dolor, tuvo esperanza. Y por eso el salmista, este primer momento donde pide plenamente la bendición de Dios a todas las naciones, también insiste que nuestra mirada esté en el Señor. Este salmo hoy nos invita a buscar siempre el rostro de Dios, a contemplar a Dios en todo momento, tanto en la adversidad, para poder superarla, para poder vivirla con Él, pero también cuando las cosas están saliendo bien. Siempre contemplar a Dios, que cuando las cosas no salgan bien, no nos dejemos distraer, porque a veces podemos terminar olvidándonos del Señor o creemos que ya no necesitamos del Señor. Bien, por eso vamos a verlo en ese versículo 2. Y en el versículo 3 hay una realidad misionera. Vemos cómo también en este primer momento en el que nos propone el itinerario es que cuando encontramos el rostro de Dios, cuando somos testigos de la bendición de Dios en nuestras vidas, ahora todo, dice, conozca así la tierra su proceder y todas las naciones su salvación. Sí, ese es el actuar de Dios, ¿cierto? Ese es como el estilo de Dios. Y el estilo de Dios de darse a conocer es a través de nosotros como testigos. Usted y yo, cuando vivimos esa bendición de Dios, cuando de una u otra manera buscamos el rostro de Dios y nos sentimos gozosos y somos testigos del acontecer salvífico del Señor, ¿cierto? Podemos también llevar esa experiencia a los demás. Y es allí donde está ese compromiso. Este primer momento de clamar esa bendición por las naciones también nos involucra a nosotros a llevar esa bendición, ese Dios que bendice, llevárselo a los demás, darlo a conocer con nuestro testimonio de vida, con nuestra realidad. No porque todo nos ha salido bien, sí, habrán cosas que tal vez no han salido todavía muy bien, pero decirle a los demás que estamos gozosos porque el Señor está con nosotros, porque hay esperanza, porque en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, Yahvé está con nosotros, y con Él, ya diría San Pablo, salimos más que vencedores, como nos lo dice la carta a los Romanos. Bien, el segundo momento que nos invita este salmo, segundo momento en ese itinerario, ¿cierto? Ese recorrido que nos va mostrando, es una invitación a la alabanza, y eso lo vamos a ver en el versículo 5. Y ese será el tema central del salmo, es como la clave de interpretación. Por eso está enmarcado en dos coros o en dos antífonas, tanto la que está en el versículo 4 como en el versículo 6. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. El orante invita a alabar a Dios a todos los pueblos a través del reconocimiento que debe ser gozoso. Y ese es el segundo momento, el itinerario, en este itinerario, el segundo momento, y es llevar a los demás a una real alabanza al Señor, ¿sí? Acompañar a los demás, enseñarle a los demás a alabar a Dios, ¿cierto? A reconocer la grandeza de Dios. Y esa es una función que tenemos todos, aquellos que de pronto hoy están viendo, son padres de familia, que acompañan una parroquia, que coordinan un grupo de oración, que son parte de un grupo líder, de cualquier otra realidad. Todos aquellos, hoy el salmista en este itinerario nos invita que debemos acompañar y enseñarles a los demás a alabar a Dios, ¿cierto? Alabar a Dios a través del reconocimiento, y de un reconocimiento que debe ser gozoso, no forzado. No es un reconocimiento forzado. Por lo tanto, en esta alabanza el orante no se encierra en una experiencia personal o particular, ¿sí? Con Dios. Por el contrario, amplía el horizonte. No es solamente nosotros los que alabamos a Dios. No solamente somos nosotros los que nos sentimos felices con Dios. No solamente somos nosotros los que experimentamos al Señor. Ahora todos lo pueden hacer. No hay límites para llevar la experiencia del Señor. No hay límites para llevar esa buena noticia que el Señor es grande y misericordioso, que el Señor irrumpe en nuestra historia y nos regala la salvación.
adoración nos libera, nos bendice y nos transforma también nuestras vidas. No hay límite para decirle a los demás que aunque las cosas no estén saliendo bien, el Señor tiene la última palabra, ¿cierto? Llevar a los demás a la oración y es invitación a la alabanza que incluye a los demás, no es la alabanza que excluye, ¿cierto? Por eso el orante sale de su comodidad, sale de sí mismo para ahora ampliar el horizonte, y ahora esta alabanza va a traspasar fronteras, culturas, sociedades, costumbres, lenguas, que mire que a veces todas estas cosas se convierten como en un obstáculo, se convierten como en un muro para generar unidad, y el orante va a traspasar todo eso. La invitación a la alabanza es para todo. Por lo tanto, es una alabanza donde el orante y el pueblo sueña con la paz, sueña con la unidad, sueña con el amor mutuo, sueña con la concordia. Pero no solamente lo sueña, sino que va a llevar, invita a esta alabanza, no diciéndoles, sino siendo testigos. Entonces, invita a la paz siendo instrumento de paz, invita a la unidad siendo instrumento de unidad, invita al amor siendo instrumentos de amor, invita al perdón siendo instrumentos de perdón. Ese es el segundo momento, la invitación a la alabanza. Y la gran pregunta hoy sería: ¿a quién nos está invitando el Señor? Sí, en este segundo momento, ¿a quiénes tenemos que ser testigos, llegar, hablar, que puedan ver en nosotros el rostro de Dios? Quienes hoy necesitan que acompañemos en oración para que puedan también encontrarse con Yahvé, encontrarse con el Señor. ¿Sí? Hoy este salmo, el segundo paso es eso, es clamar, invitar a los demás a que alaben conmigo al Señor, reconociendo que Él es grande, maravilloso y misericordioso, y que sin Él nada podemos. Eso es lo segundo. Y lo tercero en este itinerario, en este tercera clave, que es cómo ora, qué me propone el salmista, es la bendición que se hace efectiva. La bendición que se hace efectiva. Y lo vamos a encontrar en el versículo 7. La tierra ha dado su cosecha. El salmista reconoce que Dios ha bendecido. Y eso que se pidió en el Salmo, en el versículo 2, ¿cierto? Que nos bendiga, ahora es una realidad. ¿Sí? Por eso el orden litúrgico de ese Salmo. Por eso se celebra, porque lo que yo celebro es porque tengo la certeza que Dios lo cumple. Y allí eso que se pide al inicio del Salmo, ahora se ha cumplido. El salmista, ese sacerdote, ese orante, junto con el pueblo, ahora pueden ver, se puede experimentar esta bendición. Dios me lo dijo, ahora lo estoy experimentando. Y el salmista va a utilizar aquí una fórmula de bendición y maldición que vamos a encontrar en el libro del Levítico, en el capítulo 26, versículo 4 y versículo 20, donde dice: la tierra dará, versículo 4, no dará su cosecha, versículo 20. Quiere decir que un signo de bendición es la cosecha, el ver el fruto de la tierra. En la tradición bíblica, uno de los efectos comprobables de la bendición divina es el don de la vida, el don de la fecundidad, el don de la fertilidad. Por lo tanto, la fertilidad de la tierra, ¿cierto? La maravillosa, la felicidad, el gozo que da el cosechar, el recoger el fruto, la siega, ¿cierto? Invitaba a los israelitas a compartir ese gozo, esa felicidad que es fruto de la bendición divina, a compartirlo con todos, y se convierte en celebración y en litúrgica. Pero aquí hay que dar claridad en algo. Ellos no están celebrando, ¿cierto?, la bendición de los campos, no, ellos no están celebrando eso, no están celebrando que salió el fruto y eso, no, están celebrando que todo es obra de Dios. Dios lo ha hecho posible, Dios lo ha hecho posible. Dios es el que lo puede, Dios es el que lo permite. Por lo tanto,
en este tercer paso, el salmista nos está invitando también a reconocer que todo lo que tenemos es de Dios, que todo lo que tenemos viene de Dios, que Él es el único que lo puede, que nuestra vida sin Él no podríamos lograr nada. Y nos lleva a ese reconocimiento de la grandeza de Dios. Que aquel que está dirigiendo un país, que aquel que está gobernando, que aquel que está coordinando, que aquel que está en una parroquia, que aquel que está liderando algo, que aquel que es el padre de familia, solo su realidad tendrá sentido todo lo que haga porque viene de Dios. Porque viene de Dios. Todo eso será posible porque Dios lo ha permitido, porque Dios es el que da fruto. No se ha conseguido con un esfuerzo humano o con mi voluntad, no, todo es regalo de Dios, y esto nos va a llevar siempre a agradecer a Dios. Y por eso sigue ese salmo diciendo: Dios nuestro nos bendice, Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Por eso el salmo va a estar enmarcado allí, donde nos invita, ¿cierto?, a reconocer siempre la grandeza del Señor, a reconocer que necesitamos también de lo terrenal. Nos dice que lo terrenal no es malo. Por eso Jesús también nos los enseña en el Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Y va terminando ese salmo hablándonos, como concluyendo en ese verso final, 7b al 8, donde nos dice: Dios nuestro, dejando claro que no es el Dios mío. Mire que tiene mucho relación con el Padre nuestro, no es Padre mío, Padre nuestro. Y ese Dios nuestro nos va a llevar a reconocer que todos somos hijos de Dios, nos va a llevar a reconocer que Dios no es solamente para mí, que Dios también es para los demás. Y cuando yo reconozco que Dios es Padre de todos nosotros, también me voy a dar cuenta que el que está a mi lado, crea o no crea, como es hijo de Dios, será hermano mío, y por lo tanto yo debo orar por él, debo amarlo, debo respetarlo y debo acogerlo. ¿Sí? El salmista deja claro que el elemento de la fe que está aquí en el temer, en ese verbo temer, debe involucrar todo el horizonte de la humanidad. Eso es lo que nos invita el Salmo en este sexto domingo de Pascua, mis hermanos. Primero, a clamar y pedir al Señor la bendición, pero la bendición de verlo a Él. ¿Dónde está puesta hoy nuestra mirada? Amén. Muy bien, mis hermanos. Espero que podamos seguir aprendiendo a través de los salmos. Voy a hacer lo posible por cada domingo compartir con ustedes alguno de estos salmos que nos propone, que nos invita a la liturgia a entrar en oración. Y bueno, los invito también a que puedan compartir este video con muchas otras personas, que se puedan suscribir a este canal de YouTube, Tagab Biblia y Pastoral, que se ha convertido ya en un medio de evangelización. Y que bueno, así como decía el Salmo, que ese Dios con el cual nos hemos encontrado hoy, podamos llevarlo a todos los demás, que todos se puedan gozar con el Señor a través del estudio y de la lectura y de la oración de este salmo. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.